Ahí sí, ya. Dice, pregunta 5. De Fernando VII a Carlos IV. Mi venerado Padre y Señor, para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que vuestra majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio mi corona en favor de vuestra majestad, deseando que vuestra majestad pueda gozarla por muchos años. Recomiendo a vuestra majestad las personas que me han servido desde el 19 de marzo. De Carlos IV a Napoleón Bonaparte. Su Majestad el Rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos, constante en la idea de que todos los actos de un soberano deben únicamente dirigirse a este fin. Ha resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias a su Majestad el emperador Napoleón, como el único que, en el estado que han llegado las cosas, puede restablecer el orden, entendiéndose que dicha cesión solo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes. 1. La integridad del reino será mantenida. El príncipe que el emperador Napoleón juzgue debe colocar en el trono de España será independiente y los límites de la España no sufrirán alteración alguna. Ya, este en el fondo de lo que habla, si se dan cuenta, es una lectura sobre cuando le dan en el fondo el poder del Imperio Español y de sus colonias a Napoleón. Ya, recuerden que esa es la causa de nuestra independencia. Entonces dice, a partir de la lectura del documento anterior, es posible establecer que en 1808, España se encontraba, en 1808 España se encontraba en una situación de crisis política y aquí es súper importante fijarse en la fuente. Dice, fuente número 3, abdicaciones de Bayona, 1808. Ya, dice eso, la primera. Después dice, los monarcas de la dinastía de los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, cedieron sus derechos al trono a Napoleón, emperador francés. Y luego dice, estas abdicaciones son una consecuencia de la crisis de la monarquía absoluta, monarquía española, factor interno e inmediato del proceso emancipador hispanoamericano. Ya, entonces, ¿la primera es correcta o no, chiquillo? Acá 12 personas pusieron que la E era correcta, 1, 2 y 3, pero la E no era la correcta. ¿Tú pusiste Yo la E, Isa? puse, parece que esa. Es que Ya como que no puedo las ver lo que puse, encontraba no me acuerdo. las correctas, pero la primera como que me hacía duda porque decía situación crisis política. Se suponía que allá Oh, se le quedó pegar a la Isabel. Acá aparece, miren, integridad. Miren, acá, en la carta que manda Carlos IV a Napoleón, habla sobre eso, habla en el fondo como de esta crisis que solo va a poder como restablecer el orden, eh, solamente lo va a poder restablecer Napoleón. Por lo tanto, y sale la fecha, 1808, que es la fecha de estas dos cartas, eh, España se encontraba en una situación de crisis política, claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque, imagínense, o sea, la crisis más grande está dada porque el rey cede como la corona en favor como de un invasor que es Napoleón. Entonces, evidentemente, y más encima, le dan a Napoleón la posibilidad de que ponga en el reino a cualquier príncipe que él considere como correcto para las circunstancias. Recuerden que Napoleón determina que su hermano va a ser el que va a tomar el control político de España. Por El lo Pepe tanto, Botella. Pepe Botella, súper bien, Mati, ese. Entonces, claramente había una situación de crisis política, por lo tanto, la 1 era correcta. Después dice, los monarcas de las dinastías de los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, cedieron su derecho al trono a Napoleón. Sí, eso está en los dos extractos. Ambos dicen que, miren, dice, para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión para acceder a los deseos de vuestra majestad. ¿Ven? Ahí habla y renuncio mi corona en favor de vuestra majestad, dice Fernando VII. Y aquí Carlos IV dice,
He resuelto ceder, como ceder por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias a su majestad, el emperador Napoleón. Por lo tanto, ahí estaba como las pistas para la 1 y la 2. Y la 3 dice, estas abdicaciones son una consecuencia de la crisis de la monarquía española. Bueno, sí, pero dice factor interno e inmediato del proceso emancipador hispanoamericano. Y ahí está, después de la coma, está como el problema porque los factores internos, factor interno tiene que ver con lo que está pasando en Hispanoamérica, perdón, lo que está pasando en Latinoamérica, ¿ya? Y esto no está pasando en Latinoamérica, está pasando en Europa. Y además tampoco, y es ahí el problema que existe frente al proceso emancipador. Ahora, esto sí es una causa inmediata, porque a propósito de cuando capturan a a Fernando VII, las colonias americanas deciden independizarse, o sea, formar estas juntas de gobierno e independizarse, pero no es, no es una causa interna, porque interna tiene que ver con lo que está pasando en el propio país o en el propio continente. Y esto está pasando por fuera del continente, es algo externo que está llevando a las colonias a la independencia. ¿Se entiende o no? Sí. Igual estaba difícil. Lo admito, y yo creo que quizás en clase yo no fui lo suficientemente enfática al señalar las causas internas y externas. Creo que eso es que este contenido, si no me equivoco, no sé si lo hemos visto en clase incluso. Dudo si es que lo alcanzamos a ver en clase. Entonces, estaba complicada, pero la alternativa correcta era la 1 y la 2. ¿Ya? Esas eran las alternativas correctas. ¿Tienen alguna duda con esta pregunta? Chiquillos, chiquillas, No. ¿no? Ya, súper. Pasemos a la 9. 8, 9, ya dice. Vosotros no sois esclavos. Ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patente del cielo que acredite que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales. Ay, yo como que pongo otra voz. La naturaleza nos hizo iguales. Y solamente en fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntariamente puede otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable. Estaba pues escrito que fueseis libres y venturosos por la influencia de una constitución, que ocupaseis un lugar ilustre en la historia del mundo y que dijese algún día la República, la potencia de Chile. Ya, esto fue escrito por Fray Camilo Enríquez, la proclama de Quirino Lemaches de 1811. En 1811, bajo el anagrama de Quirino Lemaches, Fray Camilo Enríquez lanzó la proclama anterior. De acuerdo al análisis del texto citado, es correcto afirmar que el autor se inspiró en el pensamiento ilustrado, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque creía en la igualdad. ¿Dónde aparece eso? La naturaleza nos hizo iguales y solamente en una fuerza del pacto libre, espontáneo y voluntariamente puede el hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa y legítima. Muy bien. Pero aparece otro elemento más que nos hable del pensamiento ilustrado. Cuando dice así como que ellos no son esclavos y que no los pueden mandar contra su voluntad. Perfecto, súper bien. Y habrá otro, de hecho, parte hablando desde la ilustración. Muy bien, chiquillo. Pero habrá otro elemento que también hable del pensamiento ilustrado. Álvaro, Cata, Connie, las dos Connie, Elisa, Martín, Roberto, Sofi. ¿Qué otro elemento de este texto también nos habla el pensamiento ilustrado? Pueden ponerlo en el chat, no hay problema.
chiquillos encontraron algún otro elemento que ustedes digan, esto es parte del pensamiento ilustrado? Lo siento, profesora, que fui al baño. ¿Cuál era el primer elemento? Ya, los chiquillos, el Mati dijo que la naturaleza nos hizo iguales. Eso es un elemento, y siguió leyendo y dijo como, y solamente en fuerza de un pacto libre y espontáneo y voluntariamente puede otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable. Ese fue el primer elemento que encontró el Mati. Luego la Isabel dijo, vosotros no sois esclavos, ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. En el fondo habla como de la libertad, ese también es un pensamiento ilustrado. ¿Qué otro elemento de ese texto tú crees que también está relacionado con el pensamiento ilustrado? Dígame. O sea, creo que puede ser también si alguno recibió alguna patente, así como para ser mayor que el resto, con mayor A poder. ver. Ya, claro, división de los poderes, sí, bien, pero hay dos. La A ver, República, la bien, la potencia de República. Chile. Sí, súper bien. Esos son conceptos claves de la ilustración. Y hay otro más, hay otro concepto clave que yo les dije. La Constitución. Ahí me acordé. Exacto. Esos dos conceptos, cada vez que se habla de constitución, de república, de hecho los chiquillos, el Mático y la Isabel, se dieron la vuelta más larga. Lograron interpretar de partes que son más complejas inicialmente, se dieron cuenta como que lograron extraer de partes más difíciles de alguna manera como pensamiento ilustrado. Pero si nos queremos ir como como rápidamente saber si el texto nos habla desde un pensamiento ilustrado o no, siempre tenemos que ir a estas palabras claves, que es libertad, constitución, república, poderes. Siempre que se hable en esos términos, se está hablando desde el pensamiento ilustrado. ¿Ya? Así que súper bien, la 1 es correcta. Luego dice, ¿la república debía regirse por una constitución? ¿Sí o no? Bueno, aquí aparece y el Mati ya lo dijo de alguna manera. Dice, acá, estaba pues escrito que fueseis libres y venturosos por la influencia de una constitución, que ocupaseis un lugar ilustre en la historia del mundo. Ya, pero así, que en el fondo todos los hombres libres y venturosos debían estar regidos bajo una constitución, influenciados o regidos, en este caso vendrían a ser sinónimos. Y luego dice, plantea que el fundamento del poder es de origen divino. ¿Qué quiere decir origen divino? Como que Dios les da el poder para ser superior a los demás. Exacto, y en el texto aparece eso. Es que tengo una duda, A porque ver. es que no lo dice así sí o sí, pero Como que sí lo lo pregunta. dice, porque dice, ¿recibió alguno de vosotros la patente del cielo que acredite que debe mandaros? Porque, o sea, como que sí dice que le dio el poder divino del cielo. Ojo, porque salen preguntas. Pero, Ellos Pero pero no están. sí, dice pues, que como que se lo cedió a alguien. Solo lo Exacto. pregunta. como que lo menciona, pero no. Sí. A ver, la Sofi parece que había desmuteado. A ver, Sofi. Es que yo creo que lo dice como más sarcásticamente porque como que es obvio que no les va a llegar una patente del cielo que les diga que ellos mandan. Entonces, por eso. Ya, ese es un primer razonamiento bien hecho, porque de hecho, si ustedes ponen que la primera es correcta, que el autor se basa en pensamiento ilustrado, por lo tanto la 3 es automáticamente incorrecta, porque recuerden que el pensamiento ilustrado niega la posibilidad de que Dios te dé el poder. Recuerden que el poder viene de la naturaleza misma del ser humano. Y acá lo que está haciendo, y estuvo bien esa interpretación, es una pregunta y lo hace también de manera como irónica. Se pregunta, así como le dice, como que enuncia y dice, ¿alguno de ustedes acaso recibió algo del cielo que los haga mandar? Entonces dice, no, porque en realidad nosotros somos iguales. Y solamente, y ahí dice, en fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntario, puede otro hombre ejercer la autoridad justa, legítima y razonable. Es decir, alguien solamente puede gobernar en la medida que es de naturaleza humana y en un pacto libre, en un contrato, en la idea de este contrato social que se dé de manera espontánea y voluntaria entre todos los individuos que componen una república. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Mati, ¿te queda más claro? Sí. Y a los demás, Álvaro, Cata, Connie Molina, Connie Rebolledo,
Elisa, Martín, Roberto. Sí. ¿Sí? Ya, Sí, me quedó claro. ya, bacán. Entonces, la alternativa correcta sería la 1 y la 2. Igual estaba entretenida esta pregunta. Como que, ¿ustedes sienten que les complica este español antiguo? No, sinceramente no. No, No, ya. Yo me veo toda la serie española. Ah, no, la serie española, ¿cuál te estoy viendo, Álvaro? La Casa de Papel. Ah, La Casa de Papel, pues, claro. Yo veo muchos youtubers españoles nomás. Qué chistoso ya. Ya, sigamos con la 16, que esa también tuvo harto índice de error. Dice, ¿qué característica tuvo la cultura burguesa durante el siglo XIX? Y dice, la primera, la valoración del esfuerzo colectivo. Esta pregunta, a ver, yo solo quiero confirmar con ustedes. La cultura burguesa no la vimos en clase, o sea, la vimos, fue el contenido que abordamos en el periodo de las guías, cuando recién se inició la cuarentena, por lo tanto es entendible que estas no la hayan tenido buena, porque faltó la clase, yo creo. sí. Ya. Aquí hubo 8 personas que pusieron que era la valoración del esfuerzo colectivo. Ya, acá tenían que de alguna manera haber revisado la guía, pero la cultura burguesa, recuerdan, o ahora les hago mención como la cultura burguesa se destaca, o lo que más prevalece, se desarrolla la cultura burguesa en la medida que también se va desarrollando las ideas ilustradas. Y las ideas ilustradas, un elemento fundamental que tienen es la valoración del individuo. Por lo tanto, la cultura burguesa lo que más va a valorar es la libertad del individuo. Y la cultura burguesa, por lo tanto, si lo que más valora es al individuo, lo que más va a destacar es el esfuerzo que los individuos cada uno haga. De la cultura burguesa del siglo XIX viene esta idea de que si tú no te esfuerzas, Miss, es problema tuyo. Dígame. ¿y eso se parece con la de abajo, con la solidaridad con otras clases sociales? Se parece porque, y de hecho la B también es incorrecta, porque la cultura burguesa, como prevalece la idea del individuo, en realidad no va a tener intenciones de generar solidaridad. De hecho, la burguesía va a estar muy en contra de los privilegios que va a tener la nobleza. Por eso se genera la Revolución Francesa. Porque dicen, oye, aquí tiene que haber una cuestión que, de que nosotros, si nosotros tenemos la libertad y tenemos todas las condiciones para salir adelante, ¿por qué no hacerlo? Si tú no lo haces es porque, bueno, es responsabilidad tuya. Tú tienes una mente, tienes un cuerpo que te da todas las condiciones para hacerlo. Entonces, la cultura burguesa en realidad no es solidaria con otras clases, tampoco va a valorar como esfuerzos colectivos, tampoco predominan las mujeres en lo público. Bueno, ahí nadie la puso correcta, así que bacán. Qué bueno que tengan claro que las mujeres vamos a tener recién en la actualidad muchos derechos, pero otros pusieron que la incorporación de las mujeres en lo laboral. De hecho, no es propio de la cultura burguesa, son las clases más bajas. Cuando con ustedes ahora voy a ver cuestión social, nos vamos a dar cuenta que con el proceso de industrialización, ahí recién las mujeres van a entrar al campo laboral, pero no van a entrar desde la cultura burguesa. Las mujeres burguesas van a estar en la casa, pero van a tener buenas condiciones económicas que les va a permitir estudiar y les van a permitir leer y por lo tanto tomar conciencia. Y por lo tanto van a ser las mujeres burguesas las primeras en darse cuenta de las problemáticas que tienen las mujeres en general y de luchar por los derechos a voto, por cierta independencia y cosas así. La única correcta, y eso aparecía en la guía, es que la cultura burguesa se destaca porque participa de actividades artísticas. ¿Como cuáles? Van al teatro, van a la ópera. De hecho, como que esta idea del teatro municipal está asociada a la cultura burguesa. Imagínense como esas personas que van con abrigos de pieles. Esa es la cultura burguesa. Y que tú quieres ir para allá, quizás ni siquiera entiendes, pero vas porque quieres mostrar que sabes más y disfrutas mucho más de la cultura que otras personas. Y por lo tanto, eso no los hace solidarios con otras clases sociales, porque los más pobres no pueden ir al teatro.
De partida porque no tienen los recursos, segundo porque tampoco entienden, tercero porque no tienen ni siquiera el vestuario para poder ir. ¿Se entiende o no? Sí. Pero yo creo que acá igual hay un problema y es que nos falta cómo abordar este tema. Y de repente, este igual puede ser un contenido que retomemos un poquito. Yo creo que lo voy a abordar, lo voy a anotar, sí. Lo vamos a abordar cuando hablemos de cuestión social. Porque ahí vamos a caracterizar a las clases populares, entonces va a ser lo óptimo como hablar al tiro de la burguesía para reforzar esta idea, para tomarlo como un contenido que tenemos que reforzar. Cultura burguesa. Ya, bueno, pero en el fondo esta pregunta está, no sé si se entiende de que en el fondo la cultura burguesa va a destacar por sobre todas las cosas el aspecto individual y la libertad de los individuos y por lo tanto, miren, como un ejemplo súper claro como de la cultura burguesa puede estar dado, por ejemplo, en lo laboral está dado por Apu. Apu como que representa a Apu de los Simpsons, representa súper bien como esa cultura burguesa, porque Apu, si se dan cuenta, en todos los capítulos de los Simpsons, como que trabaja todos los días, ojalá 24/7, así es la cultura burguesa. En el fondo, si tú no trabajas, no sales adelante. Pero eso da cuenta también como de explotación y cosas así. Ya, pero voy a dejar pendiente este contenido para que lo podamos abordar más en detalle y así les quede como claridad total. Apu trabaja porque tiene como 15 hijos nomás. ¿Cómo, Álvaro? Apu trabaja porque tiene como 15 hijos. Además, pues. Pero incluso cuando es soltero también, Álvaro, si después igual se pone como loco por el trabajo. Igual, igual. Ya, a ver, pasemos a otra. Estábamos en la 16, pasemos a la 18. Dice, la lucha entre el sistema centralista de gobierno, aquí ya cambiamos y nos vamos a Chile. Volvemos a Chile. Dice, ya, la lucha entre el sistema centralista de gobierno y un sistema federativo fue la muestra política real y manifiesta de la lucha entre las élites por la mantención de privilegios logrados tras la emancipación versus la ideología liberal, dando lugar a largos debates parlamentarios y formales, pero también a no menos extensas discusiones fuera de la Asamblea Nacional, como se daría a través de los distintos periódicos. Ya. Y la pregunta dice, según el texto, ¿qué problemática reflejaba la disputa entre la creación de un gobierno federal y uno centralista? Entonces, acá dice, la resistencia, ay, aquí no me aparece bien la pregunta. Va, la alternativa no está completa, ya, filo. Bueno, acá se sabe que la pregunta, la alternativa correcta es la B, pero la primera dice, la resistencia de los liberales al dejar el poder en manos de los conservadores que no compartían los valores liberales, de eso nos habla el texto, ¿no? De hecho, no habla ni siquiera menciona liberales conservadores, ¿cierto? Aquí la disputa está entre centralistas y federativos, por así decirlo. Como que aquí no hay diferencia entre, o no aparece en el texto que haya una diferencia entre eh, acá, miren, lo que aparece en la alternativa es que dice que los liberales, es decir, los pipiolos, quieren dejar o se resisten a darles el poder a los conservadores, ¿ya? Porque no compartían los valores liberales. Pero acá en ninguna parte dice que los liberales le quieren dar el poder o se resisten a darle el poder a los conservadores. De hecho, no aparece ninguno de los dos. Aquí lo único que aparece es que hay como ciertos privilegios que están como de alguna manera en contra de la ideología liberal. Pero nada más, dice que las discusiones se dan en torno a esta idea, si el sistema va a ser centralista o federativo. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda sobre la diferencia entre centralista y federativo? Que lo diga bien sinceramente para explicarlo. ¿Tú? Yo, ¿Cómo?
Profe, explíquelo. No sé lo que es. Ah, ya. Bien, ahí tendrían que haberme dicho al tiro, pues chiquillos, ya. La diferencia es que el sistema centralista es lo que vivimos nosotros en la actualidad aquí en Chile. Santiago es el centro de Chile y es el centro político, económico, incluso social. O sea, hoy día, por ejemplo, la pandemia se está expresando en su máxima como condiciones aquí en Santiago, porque aquí está la mayor cantidad de población, aquí está, se concentra, por ejemplo, el poder ejecutivo, la moneda, el presidente vive aquí en Santiago y de acá toma decisiones para todo Chile. Por ejemplo, entonces, dependemos del presidente para ver si se aplica, por ejemplo, cuarentena en otras regiones. Las regiones no tienen autonomía, todo depende del presidente. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente decretó estado de excepción o estado de catástrofe, es una decisión que toma el presidente desde Santiago para todo Chile. Y no hay diferencia entre Aysén y Arica. Todo Chile se rige bajo las mismas decisiones que toma el presidente. O, por ejemplo, si el Congreso aprueba, por ejemplo, este bono COVID, ¿ya? Para la población más vulnerable, se aplica para toda la población más vulnerable del país, no solo para la población más vulnerable de Concepción, pero es algo que son decisiones que se toman desde un cierto foco que es Santiago. Ahora, si estuviéramos bajo un régimen federativo, sería que, por ejemplo, las regiones tienen autonomía, por ejemplo, para determinar la cuarentena, ¿ya? Si fuera federativo, por ejemplo, el intendente de la región metropolitana determina cuarentena para la región metropolitana. El intendente de Arica determina cuarentena para la Arica. Y así cada uno va determinando y la van bajando y subiendo en la medida que se vaya dando ciertas circunstancias en la región. Eso es un gobierno federativo. En un gobierno federativo tenemos constitución, pero cada estado tiene autonomía para crear incluso ciertos decretos para tener, por ejemplo, sus propios policías y para tomar ciertas decisiones que van independientes de lo que diga el presidente. El ejemplo más claro de este sistema es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema federativo y ustedes lo ven, o sea, cada estado tiene policías diferentes. Acá tenemos a Carabineros de Chile, que es una institución que se aplica para todo Chile, mientras que en Estados Unidos cada estado tiene su propio como fuerza policial. O incluso cada estado de Estados Unidos, para que la redundancia, tiene sus propias leyes. Hay estados donde está autorizado, por ejemplo, el matrimonio el matrimonio homosexual, por ejemplo, o en algunos estados está autorizado el uso de armas, en otros no, en algunos está autorizado los casinos, en otros no. En cambio, aquí en Chile hay leyes para todos. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Por lo tanto, claro, quizás ahí estaba como el primer problema. Esto salía en una guía, también es de los contenidos que no vimos en clases presencial, o sea, presencial o telepresencial, eso. Y bueno, la alternativa correcta decía la contradicción ideológica de los criollos entre mantener sus privilegios, independencia y sus valores liberales. Sí, eso es lo que dice acá. Dice, la lucha entre el sistema centralista de gobierno y un sistema federativo fue la muestra política real o manifiesta de la lucha entre las élites por la mantención de privilegios logrados tras la emancipación versus la lucha liberal. Esa alternativa es lo mismo que esto, pero dicho con otras palabras. ¿Ya? Entonces ahí claramente yo creo que hubo un problema de que no sabíamos bien de qué se trataba el texto porque habían conceptos claves que no entendíamos, y lo otro es que eso evidentemente va a dificultar como el poder acercarnos a la alternativa correcta, ¿o no? ¿Sienten que esa es como una de las razones por las cuales como que no se entendió esta pregunta? Sí. ¿Los demás qué opinan? Sí, profe, disculpe mi ignorancia, pero ¿cuál era el federal? Era la del que tenemos en Chile, ¿no? No, el centralista tenemos en Chile. Ah, ya. Sí, y el federal, y nada de ignorancia aquí, todos estamos aprendiendo y estos son conceptos que ahora estamos aprendiendo, así de hecho, y saben chiquillos y chiquillas, esto es súper importante que ustedes lo sepan, y es probable que la mitad de Chile no lo sepa, como la diferencia entre federal y centralista, porque es probable cuando ya esto pase y volvamos como a hablar después del proceso constituyente y todo, es probable que esto vuelva a ser tema, ¿ya? A nivel país, porque cuando estemos en el proceso constituyente de pensar en una nueva constitución para Chile,
estos son temas que van a entrar como en discusión, especialmente no de Santiago. Las regiones es probable que pongan la idea de que Chile sea un país federal, porque igual es complejo. Chile tiene una geografía muy difícil de manejar de manera centralista, porque es muy diferente la realidad que se vive en Santiago con la realidad de los extremos del país. Entonces es probable que más adelante, perdón, es probable que a fines de este año o el próximo año se esté discutiendo sobre este tema. Entonces, si bien es un tema que nosotros ya lo abordamos desde el siglo XIX, es muy probable que lo volvamos a tocar para nuestra actualidad, ¿ya? Y otros países aquí en América Latina que tienen un sistema federal son Argentina y Brasil. Ya, pasemos a otra pregunta. A ver, con muchos errores. 18, pasemos a la 24. Esa sí que estuvo complicada. Ya dice, desde una perspectiva política, se puede decir que la primera mitad del siglo XIX, la historia de Chile se caracterizó, entre otros aspectos, por, ya la primera mitad del siglo XIX quiere decir que es entre 1800 a 1850, ¿ya? Por lo tanto, estamos situados en la época de la independencia, de los ensayos constitucionales y del periodo conservador. Dígame. ¿Cuál era la respuesta de la 18? De la 18 era la B. Ya. Ya, entonces, en esto también son pillerías en el fondo que ustedes tienen que manejar. Va, aquí ya les di la respuesta. Pero cada vez que hablamos primera mitad de un siglo, quiere decir que va entre, en este caso, 1800 a 1850. Por lo tanto, ustedes tienen que inmediatamente pensar en todo lo que hemos visto entre ese periodo. Cuando hablamos de segunda mitad del siglo XIX, es que por lo tanto estamos hablando de 1850 a 1899, ¿ya? Y eso siempre vamos a estar hablando como en esos términos, o también a veces se habla como la primera década del siglo XIX. Eso quiere decir que entre 1800 a 1810, o las dos primeras décadas, o las tres primeras décadas del siglo XIX sería entre 1800 a 1830, ¿ya? Para que siempre como que se estén manejando en esos lenguajes. Entonces dice, ¿qué caracterizó a Chile entre 1800 a 1850? ¿La ausencia de un presidente de tendencia liberal? Sí, porque recuerden que se caracteriza... nada. Dale, Isabel. Que ahí estuvo como el tiempo de los que gobernaban y eran como de extrema derecha, así como el tiempo, ¿cuánto era? ¿60 años? ¿No? Como los que conservadores, y 30. que gobernaban sí, tenían como periodos súper largos, los decenios, ¿se acuerdan? Sí, súper bien, Isabel, sí. De hecho, nosotros llegamos hasta el término del periodo conservador, de ahí como que ya lo vamos a retomar más adelante, cuando viene el periodo liberal. Pero se destaca este periodo por presidentes conservadores y no liberales, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que en la batalla de Lircay, cuando se pelean entre liberales y conservadores, ganan los conservadores. Por lo tanto, la primera es correcta. Después dice, el gran desarrollo que logró la minería de la plata. La segunda es incorrecta porque creo que con ustedes he hablado de las características de la economía chilena. A ver si con ustedes lo hablé. Hablé con ustedes de esto, pero el gran desarrollo como de la minería de la plata viene precisamente o se va a dar a mediados del siglo XIX. Es decir, más o menos entre 1840 hasta 1860 por lo menos. Por lo tanto, todavía no es algo que hemos abordado en profundidad en clase, porque todavía no es algo que se dé fuertemente. De hecho, nosotros hablamos de la hacienda, no sé si se acuerdan, que de eso sí hemos hablado y lo hemos como profundizado, porque es eso lo que está en este periodo como predominando, como recurso económico para la época de los conservadores. Por lo tanto, la minería de la plata viene para más adelante y es para mediados del siglo XIX. Luego dice el predominio del Congreso por sobre el Poder Ejecutivo. Esa también es incorrecta porque para la primera mitad del siglo XIX recuerdan que el pensamiento portaliano es el que está predominando, y el pensamiento portaliano lo que dice es que el presidente está por sobre todos los otros poderes. A pesar de que hay división de los poderes, el presidente es el que tiene que tener la autoridad. Por eso también hablamos de centralismo, porque el centralismo está encarnado en la figura del presidente.
¿ya? Entonces, ahora, la 3 se va a dar como fenómeno ya para fines del siglo XIX y principios del XX, con un periodo en la historia de Chile que se llama el parlamentarismo. Pero eso aún nosotros no lo hemos abordado en clase. Por lo tanto, la alternativa correcta solo es la 1. ¿Se entendió por qué solo es la 1, chiquillos y chiquillas? Sí. Sí. Sí, y además de el Mati y la Isabel, los demás, Álvaro, Cata, Connie Molina, Connie Rebolledo, Elisa, Martín, Roberto, Sofi. ¿Sí se entendió? Sí, súper. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Álvaro. ¿Los demás? Sí. Ya. Sí. Ya, chiquillos. Súper. Entonces, vayámonos a la pregunta hasta la 24. Nos vamos a ir a la pregunta 29. Dice, en las 2 primeras décadas de los gobiernos conservadores en Chile, se produjo un importante desarrollo educacional que se manifestó junto a un movimiento cultural. Estos fenómenos se relacionaron con, dice, la 1, la contratación de intelectuales extranjeros por parte del Estado chileno. Ya, esa alternativa, aquí yo tengo dudas, porque creo que esto aparece en la guía, pero yo no lo profundicé, y aquí hay no sé si un error, pero sí hay como, faltó enfatizarlo en clase, y por eso yo creo que también era necesario hacer una clase de resumen, porque esto aparece en la guía, pero yo estoy segura que no lo enfatice. Que efectivamente el Estado chileno, por ejemplo, contrata a quién. Ah, y aparece en una guía que hicimos de trabajo con fuentes, pero yo tampoco lo enfaticé. Y es que el Estado chileno, por ejemplo, contrata a Claudio Gay como, eh, como un intelectual que se preocupe de estudiar la geografía chilena. ¿A quién más contrata? A Andrés Bello. Andrés Bello, además de ser como el primer rector de la Universidad de Chile, también es el encargado de generar nuestro cuerpo legislativo. Y así hay otro que no sé decir el apellido, que entonces no lo voy a mencionar para no quedar en vergüenza con ustedes que son bilingües, pero hay otros también, otros intelectuales que vienen a colaborar con el Estado chileno, pero especialmente quizá los que abordamos en clase fue específicamente a Claudio Gay y a Andrés Bello. Fueron los dos destacados que, y de hecho había creo que en la prueba un texto de Andrés Bello que habla sobre educación, que aborda como, no, eso lo abordamos en una de las guías, que hablaba sobre la Liz, importancia de la educación. Dígame. yo ahí como que también me confundí porque así como que pensaba y me acordaba que aquí como que no había tanta educación para todos y algunos iban a estudiar al extranjero para poder obtener la educación. Ah, ya. Ay, bien, bien ahí tu diagnóstico. Es correcto, totalmente. O sea, no, para nada es incorrecto, pero acá lo que quizás como la confusión que tuviste. A ver, lo que dice Isabel está súper bien. En esta época, efectivamente, lo vimos en clase, o sea, los niveles de desigualdad en educación son gigantescos. Poquísima gente accede a una educación, si bien el Estado había promulgado, o en el fondo se estaba haciendo cargo de la educación. Recuerden que para Diego Portal es súper importante la educación. Sin educación, en el fondo, no pueden haber ciudadanos para él. Y por lo tanto no puede haber tampoco un desarrollo como correcto de lo que es la república. Pero no todos podían acceder a este derecho, y ya para fines del siglo XIX es cuando se empieza a ampliar un poco más, pero es un problema que de hecho va a atravesar todo el siglo XX, o sea, el cambio, de hecho, en los años 80 recién vamos a poder ver, para 1980, vamos a poder ver que efectivamente la gente real está accediendo a la educación, y hoy día ya podemos ver que hay poquita gente que no lo accede. Pero en esta época las diferencias son gigantescas. Yo creo haber mencionado, como bien dice la Isabel, que aquellos que no, o sea, que hay muchos criollos que se van a Europa, entre ellos, por ejemplo, Bernardo Higgins, los hermanos Carrera, viajan a Europa, Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria, se van a Europa, estudian allá, conocen lo que está pasando allá, y ellos llegan con ideas súper renovadas de cómo
cómo cambiar el país. Pero aquí la pregunta lo que va es que el desarrollo aquí como educativo de Chile va de la mano de intelectuales extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas de otras nacionalidades que vienen a Chile, que Chile les paga para que puedan ayudarnos a mejorar en nuestra educación. Y creo que el caso más emblemático y del cual hablamos en clase, no con profundidad, pero sí lo abordamos tanto en las guías como yo lo debo haber mencionado en clase, es el caso de Andrés Bello, que Andrés Bello se dedica a desarrollar, a fortalecer la Universidad de Chile, que es el principal centro educativo del país, universitario, el único de la época, y además se preocupa de colaborar en el desarrollo. El Código Penal actual está hecho como lo hizo en el fondo Andrés Bello, no ha cambiado mayormente. Entonces, como todo el aspecto legal fue desarrollado gracias a Andrés Bello. Por eso, bueno, y Claudio Gay también. Muchas o sea, el continente en el fondo, perdón, el país, geográficamente y en torno a la naturaleza, a flora y fauna y cosas así, lo pudimos conocer gracias a Claudio Gay, de la mano de Claudio Gay. Entonces, como que es súper importante ellos en el desarrollo educativo del país. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Después, Sí. muchas gracias. Después dice, la creación de la primera universidad estatal durante la República, ya, esa también es correcta, porque hablamos de la Universidad de Chile. Y eso sí lo mencionamos, de hecho, en el Power aparecía la imagen de la universidad. Y luego dice el establecimiento legal de la gratuidad de la educación primaria. Ya, esta es incorrecta porque si bien estaba la ley de la enseñanza, o sea, si bien el Estado, ya la Constitución del 33, estaba como el rol o lo importante de la educación, eso no quería decir que la educación fuera como legalmente gratuita. ¿Ya? Eso quiere decir, lo único que nos habla la ley en esta época es que es obligatoria y que por lo tanto el Estado tiene que de alguna manera ponerse como las pilas sobre el aseguramiento de la educación. Pero eso no, para la época no es sinónimo de gratuidad, como lo vemos en la actualidad. ¿Cómo el Estado lo asumió? Por ejemplo, construyendo más escuelas. Pero yo también les conté que estaba el problema de que en el campo, por ejemplo, eran las profesoras mujeres quienes en sus casas tenían que establecer colegios. En sus propios living ofrecían clases porque no habían colegio en los campos. Entonces, la idea de gratuidad, de que esté como bajo como el liderazgo del Estado, es una idea que se instala en el siglo XX. En el siglo XIX solamente se obliga a la gente, o se trata de obligar a la gente, a que tiene que ir al colegio, porque es súper importante hacerlo. Pero no, eso no quiere decir de que sea gratis. De hecho, no es gratis porque la gente tenía que, en algunos casos, pagar ciertas mensualidades o ciertas como matrículas, y además tenía que financiar los cuadernos, los lápices, la ropa para que los niños fueran, etcétera. Y eso tampoco habla de gratuidad. Además, bueno, y sin ir más lejos, en clases tampoco nunca hablamos de gratuidad, hablamos de obligatoriedad, pero no de gratuidad. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Los demás todos Sí. entienden? Porque la mayoría puso, Sí. 13 personas pusieron Sí. la 2 y la 3. Entonces, la 3, como que la 3 era indudablemente incorrecta. Por lo tanto, esa hacía descartar prácticamente todas las alternativas. ¿Ya? Eso. A ver, vamos a ver otra que esté incorrecta. Esta es la 29. Va. A ver, vámonos a la 19. Vamos a retroceder un poquito. Ya, acá dice, una sola debe ser la patria de todos los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tienen un origen, una lengua, una costumbre y una religión, deberían por consiguiente tener un solo gobierno que
una a los distintos estados que hayan de formarse. Simón Bolívar, 1818. Dice, de acuerdo con el extracto anterior, ¿cuál fue uno de los debates que surgió luego del proceso de independencia en América Latina? Ya, dos personas pusieron que era el conflicto entre las élites criollas por la tenencia y administración de la tierra. ¿Aparece eso en el texto? No. ¿Cómo? La alternativa A, que dice el conflicto entre las élites criollas por la tenencia y administración de la tierra. ¿Aparece en el texto esa información? No aparece. No. ¿Qué aparece? De hecho, se habla de todos los americanos. Se habla de todos los americanos y no habla en ningún minuto de ninguna élite. Por lo tanto, parte incorrecta esta alternativa y tampoco se habla en este texto sobre que las élites hayan tenido como conflictos entre sí. Por ejemplo, si hubiese dicho entre liberales y conservadores o entre, ¿no? Dígame. Ya que terminé la prueba. Ya, genial. Entonces, únase ahora como a lo que estamos revisando y yo le voy a mandar en un ratito su puntaje, ¿ya? Para que lo revise después por el correo. Entonces, chiquillos, ya, la primera, por lo tanto, es incorrecta porque no se habla de élite, sino que se habla, de hecho, de todos los americanos. Luego dice, el rechazo de las naciones al intervencionismo de nuevas potencias extranjeras, no habla eso, porque de hecho... mira, si se fijan, hablan de una sola patria, de eso se está hablando, de que se conforme una sola patria porque hay características que son comunes, entonces, ¿para qué dividirnos si somos todos iguales? ¿Por qué no nos administramos bajo un mismo liderazgo? Entonces, no, si hubiese hablado, recuerden que nosotros esto lo vimos a partir de la doctrina Monroe, ahí yo no es así como que me acordé cuando hicieron como la Gran Colombia, algo así. sí, me confundí entera. Pero si es de eso, Isabel, es ¿sí? sobre eso, es sobre la Gran Colombia, sí, está bien, está súper bien como lo asociaste, quizás te confundiste al leer las alternativas. Profe, Dígame. ¿esta es la prueba que hicimos la semana pasada o no? Exacto, la estamos revisando. Ah, ya. Y Vicente, te mandé por correo tu puntaje, para que lo revises. No lo puedo abrir. ¿Su correo? O sea, lo del puntaje no lo puedo abrir. Oh, qué raro, ya. A ver si cuando le mande al Vicente Rojas, le mande su puntaje, se lo voy a volver a enviar a usted, ¿ya? Y le voy a poner en el mensaje el puntaje, a ver si le funciona así, ¿ya? Ya. Entonces, como bien dijo la Isabel, este texto habla sobre la Gran Colombia, esta idea de Simón Bolívar de armar una gran nación porque tenía pretensiones decía, si todos hablamos español, si todos venimos como un mismo origen, ¿por qué nos vamos a dividir? Ahora, no confundir con la Confederación Perú-Boliviana, que no sé si con ustedes lo vi esto, sí. Sí, lo vimos. Sí, lo no vimos. confundir con la Confederación Perú-Boliviana, que eso es la idea de restaurar como los antiguos territorios del Imperio Inca, que venían de las pretensiones como expansionistas de Bolivia, y recuerden que frente a eso, Diego Portales estaba súper en contra de la doctrina Monroe, que era esta idea de América para los americanos, de lo cual hablaba Estados Unidos, y también estaba en contra de la Confederación Perú-Boliviana. La Gran Colombia tampoco era una idea que le gustaba a Diego Portales, pero para esta época, para la época en que gobiernan en el fondo los conservadores, ya no era una idea posible, ya se había perdido esta idea de la Gran Colombia, ya había fracasado. Entonces, por eso no era, y el texto, como es de Simón Bolívar no dice que está rechazando otra potencia, sino que dice, oye, hagámonos una gran potencia, ¿ya? Y dice, por lo tanto, la posibilidad de formar un Estado-nación de carácter federal o de tipo unitario, acá Simón Bolívar nos invita a
a un gobierno de tipo unitario, pero nunca nos habla de un tipo federal. Después dice, la diferencia de poder entre los estados latinoamericanos y la colonia española, no. De lo que menos nos habla es de eso el texto. Y luego dice la conformación o no de un proyecto de unidad entre los pueblos latinoamericanos, sí. Entonces, si lograban como relacionar este texto con la Gran Colombia, hubiesen llegado a esta alternativa correcta. Pero igual no hubo tanta gente que no lo hiciera. ¿Se entiende o no, chiquillo, chiquilla? Sí. ¿Sí? ¿O más o menos? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ya. A ver, chiquillos, lo que queda de tiempo lo vamos a conversar para ver cómo sobre la próxima